Bien, doctor Lara, me avisa para arrancar. Ya está, ya he empezado a grabar hace 30 segundos. Ya, Ya está. ok, bien. Buenas noches, queridos colegas. Entonces vamos a dar inicio a esta segunda parte que viene a ser la etapa preparatoria, ¿ya? Porque ayer habíamos terminado todo lo que viene a ser la etapa preliminar. Y si vimos por conveniente de que el Ministerio Público tomó la decisión de imputar formalmente, ¿no es cierto? Ha terminado la preliminar y ha decidido presentar su imputación formal de acuerdo a lo que establece el artículo 302 del Código de Procedimiento Penal. Bien, entonces, como bien lo saben ustedes, de acuerdo a la sentencia constitucional que inicialmente hemos visto, la 1036/2002, ¿no? Donde prácticamente determina de que el inicio de la etapa preparatoria propiamente dicho, inicia principalmente con la imputación formal y la notificación al último de los imputados, es decir, que si hay 2 o 3 imputados, al último que se lo notifique comienza el plazo de los 6 meses que determina el artículo 134 del Código de Procedimiento Penal. Entonces, lo dijimos de que el fiscal de materia, una vez finalizada la etapa preliminar, ¿no? Perdón, finalizada la etapa preparatoria, hace un estudio exegético de todas las actuaciones policiales y requiere por imputar formalmente, y para ello debe cumplir de manera taxativa lo que establece el artículo 233 y el artículo 302 del Código de Procedimiento Penal. En el 233, el mismo que ha sufrido modificación por la 1173, al igual que el artículo 302, vamos a ver más adelante donde se adiciona un tercer punto, que es el inciso 3 del 233, ya que el inciso 1 habla de la probabilidad de autoría, el inciso 2 de los riesgos procesales y el inciso 3 del plazo para la detención preventiva. Obviamente que cada una de estos incisos, es decir, el 2 y el 3 son subsidiarios al inciso 1, que es el de probabilidad de autoría. Para ello, se requiere la individualización del grado de participación de los autores, ¿no? Como así también, si es que procede la detención preventiva, ¿no? Solicitarla a las mismas de manera fundamentada y de proceder la detención preventiva o las medidas sustitutivas, la cual tenemos en el artículo 231 bis del Código de Procedimiento Penal, y también debe fundamentar referente al tema de la fuga y la obstaculización, que nos encontramos en el artículo 234 y 235 del Código de Procedimiento Penal, y como lo decía también, el plazo de la duración de la detención preventiva. Es importante identificar en el artículo 302, ¿ya? Que habla de la imputación formal, que también ha sido modificada por la 1173. Pero antes, es bueno enmarcar en lo que establece el artículo 233, donde algunos colegas tienen la mentalidad de que la víctima no tiene participación con relación a la petición de la detención preventiva o de solicitar la concurrencia de algunos riesgos procesales. El artículo 233, ¿no? Que antes de la 1173 ya le daba la facultad a la víctima, donde dice de que la imputación formal podrá ser solicitada a pedido fundamentado del Ministerio Público o de la víctima, dice, aunque no se hubiera constituido en querellante. Es decir, haciendo un ejercicio mental, puede ser de que el Ministerio Público ha visto por conveniente de imputar formalmente y que según su objetividad ha visto que existe la probabilidad de autoría y algunos de los riesgos procesales, ya sea de fuga o de obstaculización, ¿no? Entonces, puede darse la situación de que solamente lo vea por concurrente el inciso 7 del 234 y el inciso 2 del 235. Pero la víctima también en audiencia, como lo vamos a ver,
puede hacer en su fundamentación y su petición al juez de instrucción en materia penal la concurrencia, no solamente la probabilidad de autoría, sino también del riesgo procesal, podría ser del inciso 1 del 234, ¿no? Como así también uno de los riesgos procesales de obstaculización, como viene a ser el inciso 1 del 235. Esa facultad le otorga el artículo 233 del Código de Procedimiento Penal. ¿No? Entonces, con esa aclaración, ¿no? La víctima de la petición que hace el Ministerio Público. Y se da en la práctica de que el juez, haciendo, bueno, atendiendo el pedido y la fundamentación de la parte civil, lo ve también por concurrente alguno de los incisos del riesgo de fuga o de obstaculización que solicita la víctima, es decir, muy aparte de lo que establece la imputación formal. Ahora bien, en el artículo 302, ya haciendo caso esta ley 1173 a diversas líneas jurisprudenciales que constantemente hemos venido cuestionando los abogados que hemos estado en litigación, ¿no es cierto? Y siempre hemos atacado a la imputación formal por la falta de fundamentación, por la falta de motivación, ¿no? Por la falta de individualización del grado de participación del imputado, ¿no? O atacando también la subsunción del tipo penal que hace el Ministerio Público, y el Ministerio Público siempre en sus fundamentaciones aducía de que lo que se juzga son hechos, no figuras jurídicas, ¿no? Eso es cierto, eso es evidente. Y también escucharon ustedes muchas veces decir de que la imputación formal es provisional. Sí, estamos de acuerdo con ello, pero lo que es provisional no son los hechos, lo que es provisional es la figura jurídica bajo el principio novi iura curia, ¿no? Que el juez conoce el derecho, ¿no? Pero lo que no pueden cambiar son los hechos siempre van a ser los mismos, por eso es que en la etapa preliminar hemos hablado de la teoría, ¿no? De la teoría fáctica, ¿no? La teoría jurídica y la teoría probatoria, ¿no? Entonces, la relación fáctica de los hechos siempre van a ser los mismos, ¿no? Y esta relación de los hechos puede subsumirse, por ejemplo, en un hurto, o como puede ser también en un robo agravado, o puede ser un homicidio, como puede ser un asesinato, ¿no? Entonces, los hechos nunca van a cambiar. Lo que cambia puede ser, lo que es provisional, son la figura jurídica o el tipo penal, ¿no? Entonces, en este artículo 302, con esta nueva modificación, ya exige plenamente la identificación del imputado y de la víctima, individualizándola de la forma más precisa. Importante aclarar aquí que muchas veces sucede de que el imputado, ¿no? Da nombre falso, o no se conoce el segundo apellido, y o se incurre en algún error por parte del Ministerio Público en su imputación formal, o cambia o invierte los apellidos materno con el paterno, o si tiene dos nombres solamente pone uno, ¿no? Y solamente pone el apellido materno, ¿no? Entonces esto muchas veces hay algunos colegas abogados que asumen la defensa técnica, presentan el incidente, ¿no? De nulidad de la imputación formal. Pero si ustedes ven el artículo 83 del Código de Procedimiento Penal, el legislador ya salva esta situación donde dice de que las generales de ley, si queremos llamarlo así, del imputado, pueden ser corregidos incluso hasta en ejecución de sentencia. Eso a efecto de que ustedes conozcan. ¿Ve? El artículo 83 habla de la identificación del imputado, ¿no? Entonces, he puesto el inciso 4, que es de relevancia para esta disertación, ¿no? Referente a la descripción de los hechos. Es decir, que el Ministerio Público, cuando decide imputar formalmente, debe hacerlo de manera fundamentada, ¿no? Y motivada, y apegado a lo que establece el artículo 72 del Código de Procedimiento Penal,
que habla del principio de objetividad, y el artículo 225 de la Constitución Política del Estado, que habla también de la objetividad. Entonces, para ello, en esta imputación formal se hace necesaria la descripción de los hechos, o sea, qué fue lo que sucedió a esto, como hemos dicho, la teoría fáctica, ¿no? Indicar el tiempo, el modo y el lugar de la comisión del delito, dónde, cómo y de qué manera es que han suscitado. Deberá estar exenta, dice, de adjetivaciones y no puede ser sustituida por la relación de los actos de investigación ni abstracta. Cuando hablamos de lo abstracto, estamos hablando de que solamente existe en la idea o en el pensamiento del fiscal de materia, ¿no? Y eso ya prácticamente la ley 1173 castiga, ¿no? Castiga en el sentido de que no se puede dar de manera subjetiva ni abstracta una imputación formal. ¿Por qué? Porque de ser así, se violenta el derecho a la defensa del imputado. ¿Y de qué manera? En el debido proceso, ¿no? En el debido proceso, porque ese imputado, no nos olvidemos que cuando se lo notifica con una imputación formal, esa relación fáctica de los hechos debe ser clara y precisa, ¿no? Sin duda ya alguna de que cómo sucedieron los hechos, ¿no? Y cuáles son las pruebas que sustentan esos hechos y cómo se encaja esos hechos al derecho. Es decir, el marco normativo, ya sea la norma sustantiva penal, el Código de Procedimiento Penal, ¿no? O en la Constitución Política del Estado. Y cuando carece de este requisito del inciso 4, esa imputación formal, obviamente se violenta ese derecho a la defensa porque no se le está diciéndole al imputado cómo y de qué manera es que su conducta se subsume a ese tipo penal. Y aquí tenemos que sumarle el principio de tipicidad y el principio de taxatividad, ¿no? Que son exigibles en una imputación formal, y también el principio de legalidad, ¿no? Porque en materia penal no se puede ir en contra de este principio, ¿no? Que porque violenta ese derecho del imputado, ya que de ser así no va a poder defenderse y se va a ver en desventaja en la audiencia de medidas cautelares, ¿no? Entonces, tenemos también el inciso 5 de solicitar las medidas cautelares, porque el inciso 4, como ustedes lo ven, apunta prácticamente al inciso 1 del 233, es decir, la probabilidad de autoría, ¿no? Y el inciso 5 viene a ser prácticamente al tema de los riesgos procesales, que también deben ser fundamentados y motivados y estar alejados de lo que viene a ser la subjetividad, ¿ya? Y también lo abstracto, ¿no? Entonces debe ser palpable, debe ser razonada de que sí existe el inciso 2 del 233, es decir, los riesgos procesales. ¿Cómo y de qué manera? Aquí vamos a sumarle lo que también siempre hemos venido peleando en diversas audiencias de medidas cautelares referente al inciso 1 del 234, como viene a ser el tema del domicilio, familia, trabajo, ¿no? Y el arraigo natural del inciso 2. Entonces, el artículo 6 del Código de Procedimiento Penal establece que la carga de la prueba le corresponde a los acusadores, pues en esta audiencia de medidas cautelares también le corresponde a los acusadores, es decir, al Ministerio Público y a la parte civil, no así al imputado. El imputado no tiene por qué demostrar absolutamente nada en una audiencia de medidas cautelares, ¿no? Se va a defender en base a esa relación de los hechos y en base a las pruebas que presente el Ministerio Público, ¿no? Entonces, aquí también se puede ver de que ahora, en la actualidad, el Ministerio Público tiene acceso al CEGIP, al CERECI, para poder ver todo lo relacionado a ese imputado. Si tiene familia, ya si tiene un domicilio conocido, ya y también si tiene un trabajo, ¿no? Con relación a la declaración que ha prestado el imputado en primera instancia antes de ser imputado formalmente, ¿no? Porque si ustedes ven y retrocedemos un poquito al artículo 92 al 100, establece los parámetros ya cuando ese imputado presta su declaración informativa. En la declaración informativa le dice al fiscal de materia dónde vive, a qué se dedica, ¿no? Y si ha sido perseguido penalmente. Esos son los requisitos. Ahora, si le está dándole esa información al fiscal de materia, sumando esta información con las directrices que ha impartido el fiscal de materia al inicio del proceso,
donde le da la tarea al investigador asignado al caso de acuerdo al 293, al 295 y al 297, ¿no? De que el policía debe investigar, no solamente con relación a los hechos, sino dónde vive ese imputado, a qué se dedica ese imputado. Leanlo el 293, el 295 y el 297, ahí está toda la tarea que debe realizar el investigador asignado al caso. En la práctica no lo hacen. Y aquí viene el Ministerio Público muchas veces a pretender tergiversar o invertir la carga de la prueba en una audiencia de medidas cautelares donde le dice que el imputado no ha demostrado, ustedes van a escuchar, no ha demostrado tener domicilio, familia ni trabajo. Pero si la información ya se la dio en su declaración, correspondía al investigador que lo haga. Y si no lo hace, se debe presumir de que lo que ha dicho el imputado en su declaración debe ser cierto, esto por imperio del artículo 180 de la Constitución Política del Estado, el principio de verdad material. ¿Ya? Entonces, es importante la fundamentación que tiene que hacer el Ministerio Público bajo ese principio de objetividad, ya más aún cuando todavía pide la detención preventiva, ¿no? Bien, entonces debe ser fundamentado los riesgos procesales, ¿no? Alejado de lo que establece el subjetivismo y los aspectos de manera abstracta, ¿no? Y posteriormente también habla de la multiplicidad de los imputados, ya establecer de manera individual y objetiva, con la mayor claridad posible, los hechos atribuidos a cada uno de ellos, el grado de participación. Miren ustedes, lo que ustedes están viendo en esta diapositiva es plenamente extraído del artículo 302, pero de la ratio decidente de diversas líneas jurisprudenciales que han nacido a raíz de las acciones de libertad, ¿no? Entonces la 1173 viene prácticamente a plasmarlo, estas líneas jurisprudenciales, esa razón de decidir en las diversas líneas jurisprudenciales, ¿no? Entonces, el tema del elemento de la prueba también que sustentan la atribución de cada uno de ellos. Mire usted, y cualquier imputación formal que ustedes vean, ¿no? Carece de todos estos fundamentos. ¿Y por qué? No muchas veces porque el fiscal de materia carece de conocimientos para poder hacer esto, sino por la falta del factor tiempo. Ese fiscal de materia rara vez tiene tiempo para poder sentarse y formular una imputación tal y como corresponde, ¿no? Lo que pasa es que muchas veces delegan esta función a su personal subalterno que carece de esa capacidad intelectual, ¿no? Y experiencia que tiene el fiscal de materia para formular una imputación formal. Y mayormente son copiadas y pegadas de otras imputaciones formales. ¿Y cómo van a detectar ustedes esto? Con la letra más chica o otro tipo de letra, Arial y toda esa cosa. Es fácil darse cuenta en la estructura de una imputación, que no refleja la realidad de las actuaciones investigativas. Y más aún, como lo decía, cuando piden la detención preventiva. Pero si lo hace un fiscal de materia, prácticamente una imputación formal se sienta con toda certeza que va a cumplir con estos requisitos porque tiene la formación adecuada para poder entrar a formular una imputación formal con las exigencias del artículo 302. El no hacerlo, como lo dije, violenta el derecho a la defensa del imputado. Bien, habla de la existencia de elementos de convicción suficiente para sostener, dice, sostener, la palabra sostener, que el imputado es con probabilidad autor o partícipe de un hecho punible. Y la existencia de elementos de convicción de que el imputado no se someterá al proceso u obstaculizará la averiguación de la verdad. A esto sumémosle, ¿no? El de la probabilidad de autoría, bueno, está ahí, ¿no? Vamos a ver, bajo el principio de tipicidad de taxatividad, si esos hechos se subsumen o no al tipo penal ya del cual está siendo imputado, ¿no? Y debe haber la individualización. En el inciso 2 habla de los riesgos procesales. Esos riesgos procesales también debe subsumirse de manera cabal, ¿no? A cada uno de los riesgos procesales, ya sea de fuga o ya sea de obstaculización, ¿no? Y muchas veces tampoco se lo hace, y van a ver ustedes la imputación formal. El artículo 73 del procedimiento penal dice de que el Ministerio Público ya cuando actúe de manera escrita debe hacerlo de manera fundamentada y de manera motivada. A esto hay que sumarle el artículo 124 del Código de Procedimiento Penal, que no solamente es para los jueces, también es para los
fiscales. El 171, la valoración. El 100, o la libertad probatoria, y el 173 también del Código de Procedimiento Penal, porque el Ministerio Público, al momento de formular una imputación formal, va a hacer una cierta valoración bajo el principio de objetividad para sustentar su imputación formal. Como lo dijimos, el tema de la relación fáctica de los hechos son simples hechos, son simples cuentos. ¿Qué sustenta eso? El elemento probatorio. Testificales, literales, inspección ocular, tal vez periciales, ¿no? Entonces, si no hay eso, esta imputación formal prácticamente se cae por sí misma. Entonces, debe ser fundamentado en la imputación formal los riesgos procesales. Si cree el Ministerio Público que concurre algún inciso del 234 como peligro de fuga o el del 235, debe fundamentarlo y debe motivarlo, ¿no? Entonces, si es que lo fundamenta y lo motiva, como esta imputación es notificada al imputado, va a revisar y va a decir, el fiscal dice que mi conducta se subsume al riesgo procesal tanto, tanto, tanto. Entonces, de esa manera va a preparar su defensa para la audiencia de medidas cautelares, y también existe la probabilidad de que pueda enervar, si vale el término, ciertos riesgos procesales que pretende el Ministerio Público. Pero si solamente lo hace, como en la mayoría de las veces, copia y pega el artículo 234, el 235 en diferentes incisos y dice que concurre, ¿cómo se va a defender ese imputado? Es como ponerle a una persona vendada de los ojos, ¿no? Y dejarla que busque la puerta de salida. Por supuesto que no lo va a encontrar, se va a chocar. Y es lo que sucede en las audiencias de medidas cautelares, ¿no? Entonces, por eso son los incidentes que vamos a ver también más adelante. Bien, el tercer punto, el plazo de la duración de la detención preventiva. Y este es un punto muy importante, que es el que se ha adherido con la 1173, ¿no? Porque antes estaba el 233 solamente inciso 1 e inciso 2. Ahora tenemos el inciso 3, el plazo de la duración de la detención preventiva. Y esto debe ser de manera, perdón. Esto debe ser ya de manera concurrente o subsidiario, ¿no? De que si existe el inciso 1 de probabilidad de autoría, el juez va a ingresar a considerar el inciso 2 del 233, los riesgos procesales. Y si ve el juez de que concurre el inciso 2, va a entrar al inciso 3, porque si va a ordenar la detención preventiva, entonces tiene que entrar a ver por qué tiempo va a ser esa detención preventiva. Y a veces el Ministerio Público en su imputación formal pide 30, pide 60 días, pide 90 días, pero la petición la puede hacer, pero esa petición que está haciendo debe ser de manera fundamentada y motivada, es decir, decirle al juez por qué está pidiendo los 60 días, qué actuaciones investigativas ha hecho en la etapa preliminar y qué actuaciones pretende hacer en la etapa preparatoria, ¿no? Y por qué el tiempo de 60 o de 90 o de 180 días. Entonces tiene que fundamentarlo. Si no lo hace, ¿no es cierto? Entonces el juez no puede darle oída a la petición que hace el fiscal de materia. Esto por el principio que establece la Constitución Política del Estado en su artículo 22, donde dice: la dignidad y la libertad de las personas son inviolables, respetarla y protegerla es deber primordial del Estado, ¿no? Entonces, no puede darse, además de que bajo el principio de inocencia en el cual está embalsamado, es imputado, ¿no? Entonces, eso es lo que tiene que hacer el Ministerio, aumentar, ¿no? Ya la duración de la detención preventiva, determinando qué riesgos procesales, qué actos investigativos va a realizar. Y a esto hay que sumarle algo más, ¿no? Muchas veces escuchamos a algunos fiscales que dicen de que estando en libertad el imputado podría, dice, ¿no? Darse a la fuga o podría obstaculizar, pero no dice cómo y de qué manera. Ahora, después vamos a entrar a analizar todos los riesgos procesales para que vea que cada riesgo procesal está compuesto por 2 o 3 elementos. Por ejemplo, el inciso 1, el 234, familia, domicilio, trabajo. Miren, son 3
elementos que tiene ese inciso 1. En el inciso 7 también usted va a ver el peligro efectivo para la víctima o denunciante o la sociedad. Y en el artículo 235 también, inciso 1 y 2, también lo vamos a ver, ¿no? Entonces deben fundamentar, ¿no? Y para esto hay que sumar el artículo 7, el artículo 221, el 222 del Código de Procedimiento Penal y el 23 también ya de la Constitución Política del Estado. Ahí también me equivoqué, le puse Código de Procedimiento Penal, pero es la Constitución Política del Estado, ¿ya? Entonces, ahora bien, la víctima también, este 233, le da también la posibilidad, ¿no?, de poder solicitar, ¿no?, de manera fundamental el plazo de elaboración de esta medida. Pero, ¿qué pasa en la realidad? En la realidad, dice el Ministerio Público, lo que pasa, señor juez, que faltan por declarar 3 o 4 testigos, ¿no? Entonces, el imputado podría obstaculizar el desarrollo de la investigación. La pregunta es, ¿cuáles son los mecanismos que dio el legislador para que un testigo pueda presentarse a declarar? Primero, proposición de diligencia. Si el fiscal no lo hace de oficio o el asignado al caso en un informe no le solicita ya o no le propone al fiscal de materia que ordene la declaración de alguno de los testigos, ¿no? Entonces está el mecanismo del 306 para la víctima, ¿no? Para que la víctima pueda ofrecer ya a sus testigos de cargo. O también del imputado, de acuerdo al 306. O tal vez solicitar alguna porción de diligencia referente a una pericia, a una inspección ocular, una reconstrucción, ¿no? Entonces, no se puede agarrar de manera subjetiva de decir que podría, ¿no? Ese podría tiene que desaparecer, tiene que ser palpable, tiene que ser demostrable de que la conducta del imputado, ¿no?, prácticamente se está subsumiendo al inciso, a uno de los incisos del 234 o uno de los incisos del 235, ¿no? Entonces, si no lo hace, el juez no debe darle oída, porque el juez está también enmarcado dentro de lo que establece el artículo 3 del Código de Procedimiento Penal, que habla de la imparcialidad y de la independencia, ¿no? Y el artículo 120 también de la Constitución Política del Estado, el artículo 15 de la Ley del órgano judicial. Entonces, el juez es como el árbitro, ni para el un lado ni para el otro lado. Por eso dice el adagio, dadme los hechos que yo te daré el derecho, ¿no? Entonces, tenemos también en este 233, ¿ya?, donde dice el legislador, en la etapa de juicio y recurso, ¿ya? Para que proceda la detención preventiva, se deberá acreditar los riesgos procesales previstos en el inciso 2 del presente artículo. Es decir, ¿no?, el tema de los riesgos ya procesales. Pero antes de pasar, supongamos que el juez, en la audiencia de medidas cautelares, ya da por concurrente la probabilidad de autoría y por concurrente también algunos de los riesgos procesales y por ende también ordena la detención preventiva y un plazo de 30 o de 60 días. En esa misma audiencia debe el juez señalar ya fecha y hora de audiencia que se lo denomina, ¿no?, control de plazo. Es decir, si el juez está ordenando que la detención preventiva va a ser de 30 días, hay que ser muy cuidadoso, ¿no?, de que esos 30 días no caiga pues un día domingo, ¿no? Entonces, señalar fecha y hora, o sea, para el viernes, a los 29 días, 28 días, o a los 32 días, que sea un día lunes, ¿no? Y también hay que cuidar que no sea feriado, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado con relación a eso. Ahora, obviamente que si se vence todo ese plazo de los 30 o 60 días, se va a dar la audiencia y automáticamente ese imputado tiene que salir, ¿no?, bajo las medidas del 231 bis, porque se le ha dado el juez el tiempo al Ministerio Público para que realice los supuestos actos investigativos que tiene que hacer. Y si ya no lo hizo, prácticamente escapa de las manos del imputado y del operador de justicia. Pero quería ir un poco más allá. Los mecanismos que da el legislador con relación a los testigos. ¿Se lo puede notificar? Sí. Si no se presenta, compulsión, el artículo 198 del Código de Procedimiento Penal.
en cómo, de qué manera va a ir el imputado a obstaculizar o a impedir de que ese testigo vaya a prestar una declaración. Tendría que haber algo prácticamente que se pueda reconocer, y eso, ¿dónde nos tenemos que ir? ¿Qué es lo que refleja eso? El cuadernillo de investigación. En el cuadernillo de investigación tiene que haber mínimamente un informe del asignado al caso, donde le informe al fiscal que no ha podido realizar cierta diligencia debido a esto, a esto, a esto y a esto, donde lo comprometa al imputado o algún familiar de él por el cual no ha podido realizar ese acto investigativo. Pero el 99.9% no existe ese informe del policía. Bien, salvaguardando ello, tendría que haber, por otro lado, un memorial presentado por la parte civil en el cuadernillo de investigaciones, donde ha ofrecido o ha propuesto, de acuerdo al 306, la declaración testifical de 2 o 3 testigos o tal vez de alguna pericia, ¿no? Pero, aparte, también tendría que haber un memorial fundamentado donde diga de que el pariente, el primo o el sobrino del imputado o el mismo imputado habría estado amedrentando a ciertos testigos. ¿Quiénes son los testigos? A Pedro, a Juan y a María. ¿No es cierto? Entonces, hay una base legal para poder ya mantener ese supuesto riesgo procesal, ¿no? Pero, a ver, vamos a ver qué es lo que van a decir esos testigos cuando vengan, si van a corroborar lo que la víctima está diciendo. Y aquí viene la dolosidad o la falta de lealtad procesal del abogado, que cuando maneja bien estos mecanismos, a efecto de darle las herramientas al jugador para que de manera subjetiva el juez también le crea y dé por concurrente el riesgo procesal, se va a inventar esa situación. Pero ahí también tenemos que irnos, el abogado de la otra parte, que viene a ser el imputado, irnos a la ley 387, es el código de ética. Si ve que el colega abogado ha actuado en total deslealtad procesal, abrirle su proceso administrativo ya ante el colegio de abogados, porque no puede, está vedado de poder agarrar y decir mentiras en una audiencia donde queda todo grabado, ¿no? Entonces, pero muchos abogados o sea, no lo utilizan estos mecanismos. Y el juez se la cree y ordena nomás la detención preventiva por esos riesgos procesales. Entonces, si es así, estos riesgos procesales prácticamente son subjetivos, sí son subjetivos, no son objetivos, ¿no? Y no está enmarcado en la tarea del juez de hacerlo dentro de lo que establece el artículo 3 del Código de Procedimiento Penal. No está siendo imparcial el juez, sino se está parcializándose ya con la víctima o con el imputado, ¿no es cierto? Porque en esta primera instancia no se sabe que si evidentemente el imputado es el que cometió el hecho delictivo. Por eso dice el artículo 13 del Código Penal, ¿no? La culpabilidad, dice, no el resultado es el límite de la pena, ¿no? Entonces, lo que se ve es en la culpabilidad, sí, porque el hecho prácticamente, si estamos hablando de un homicidio, bueno, pues tenemos a la persona que está muerta, ¿no? Si hay una lesión, tenemos una persona que está lesionada, pero vamos a ver qué fue lo que sucedió, ¿no? Si que evidentemente ha sido el imputado o no ha sido el imputado, ¿no? O se actuó con dolo o con culpa, son muchos elementos que hay que ver en esta situación, ¿ya? Bien, entonces decíamos aquí de que a raíz de que en el juicio, ¿no? En el juicio y los recursos, solamente ya desaparecerían prácticamente el plazo de la detención preventiva. Solamente se vería concurrente el inciso 2 del artículo 233. Pero aquí surge una pregunta, ¿no? Como un ejercicio mental a ver para todos. ¿Por qué creen ustedes que el legislador en la audiencia de medidas cautelares ha puesto en el 233 de que en la etapa del juicio y recurso, ya, para que proceda la detención preventiva se deberá acreditar los riesgos procesales del inciso 2 del presente artículo? Ah, preguntémonos eso, a ver. Si estamos en una audiencia de medidas cautelares, es decir, de que cuando lleguemos a una audiencia, o cuando lleguemos al juicio oral, o tal vez a los recursos, la persona imputada genérica ha tenido que ser imputado formalmente, como en el que estamos ahorita. Y de aquí ha tenido que salir o la detención preventiva o una medida sustitutiva a la detención preventiva condicionada a una revocatoria. Es decir, que si el juez le dio la posibilidad de poder gozar de su libertad, ¿no?
Entonces, si no cumple los requisitos que le ha ordenado el juez cautelar, entonces se va a dar la revocatoria. Pero mire, volvemos vuelta aquí. En la etapa de juicio para que proceda la detención preventiva, se deberá acreditar los riesgos del inciso 2 del artículo del 233, ¿no? Entonces, eso deja la incondicionante ahí. ¿Qué es lo que quiso decir el legislador? Muchos entienden de que cuando estemos en juicio, ya se va a poder pedir la detención preventiva. Lo que se procedería en un juicio y un recurso es la revocatoria a las medidas sustitutivas a la detención preventiva. ¿No es cierto? No hay otra forma como entenderle aquí al artículo 233 referente a este punto. Por otro lado, el plazo de la duración de la detención preventiva podrá ser ampliado a petición fundada del fiscal y únicamente cuando corresponda o cuando responda a la complejidad del caso. Miren ustedes, si el juez ya le dio los 30 o los 40 días, como dijimos que tiene que fijar fecha y hora del control de plazo, llegamos ahí y ¿con qué sale el fiscal? El fiscal sale ya con la idea de poder solicitar la ampliación. ¿Y qué va a decir en su ampliación? No va a decir que el caso es complejo, va a decir que no ha podido realizar los actos investigativos, ¿no? Y se va a inventar un montón de cosas, ¿no? Pero, como les digo, el abogado tiene que ser hábil, el del imputado, porque lo que refleja lo que va a decir el fiscal de materia es el cuadernillo de investigación. Por eso es que tiene que manejarlo bien el cuadernillo de investigación el abogado de la defensa y irse preparado para esta audiencia de control de plazo, porque el fiscal le va a salir, ¿no? De que con la solicitud al juez de la ampliación. Y ahí tiene que ver si el caso es complejo. Si no hay complejidad, no tiene por qué ampliarse ese plazo, ¿no? Entonces, hay que ser muy cuidadoso también con ello. Y con relación también nuevamente a la facultad que le da a la víctima, la ampliación también podrá ser solicitada por el querellante o la víctima. Dígame, doctora. Doctora Melvin. Doctor Lara, ¿pasó algo? No, doctor, todo bien, solo que la doctora dice que se corta, la doctora Carolina, pero Ajá. por el momento se escucha fluido. Claro, es lo que pasa, colega, es que hay algunas zonas, ¿no? De que el internet no es muy bueno. Entonces, se escucha medio entrecortado o que usted va a ver como que se congela la pantalla. Pero aquí estamos bien, ¿no ve, doctor Lara? No. ¿Mm? Entonces, es el problema de cada uno de ustedes, nomás que por su zona a veces el internet es un poco bajo. Ya no es el problema de acá. A veces a mí también me toca eso. Cualquier cosita me avisa, doctor Lara, por favor, activa nomás su micrófono y me Ujú. hablan, ya no hay problema, yo me paro, ¿ya? Perfecto, perfecto. Entonces, decíamos, ¿no? De que aquí también el 233 le da la facultad o la posibilidad a la víctima de poder solicitar también la ampliación, donde dice podrá solicitar por el querellante cuando existan actos pendientes de investigación solicitados oportunamente al fiscal y no respondidos por este. Mire ustedes, ¿qué culpa tiene que ver ese pobre imputado, ya, entre la petición que hace la víctima y la falta de respuesta por parte del fiscal? ¿Por qué tienen que atribuirle esa carga al imputado? ¿Ah? La ampliación también podrá ser solicitada por el querellante cuando existan actos pendientes de investigación solicitados oportunamente al fiscal y no respondidos por este. ¿Ah? No me parece, no me parece, pero hay jueces que le dan oída a la víctima. Pero el abogado del imputado, ¿qué es lo que tiene que hacer aquí? Un ratito, señor juez. A ver, revisemos el cuadernillo de investigación. ¿Cuándo solicitó la víctima proposición de diligencia? La solicitó faltando 4 o 5 días cuando se vence el plazo de la detención preventiva, lo ha solicitado. Y ahora está pidiendo ampliación porque quiere que declare esos testigos. ¿Qué tiene que ver el imputado con la declaración de esos testigos? Que ha sido legalmente notificado, no comparece, se debe aplicar la compulsión. Si ese perito que ha sido designado perito y le ha dado el tiempo para la pericia no lo hace, el fiscal, ¿qué debe hacer? Conminarlo. ¿No es cierto? Es muy diferente
que la querellante o la víctima, aquí en este caso, le diga, señor juez, yo he solicitado la proposición de diligencia y mis testigos me han informado de que no van a venir porque tienen temor, porque el pariente, el primo, el sobrino del imputado las amenazó que si venían las iba a matar o que iba a pasar algo. Entonces, eso todavía es un poco creíble, pero no es que faltando 3, 4 días, el abogado de la víctima va a hacer esta solicitud. Yo lo veo una total deslealtad procesal, ¿no? Y esas cosas tienen que acabarse también, ¿no? Entonces, pero eso es lo que solicita. Mire usted en el 233 las facultades que le da a esa víctima. Ahí hay otra más para pasar a la otra diapositiva. Supongamos, a ver, ¿cuál es la duración de la etapa preparatoria? Son 6 meses. O sea que si el fiscal pide 30, 40 días o 60 días, ¿no? Y no se reúne ciertos requisitos, o sea, ciertas diligencias, se va a poder pedir un poco el tiempo un poco más, 30, 60 días, alejándose de lo que establece el legislador que debe ser en los casos de complejidad. No me parece, no me parece, pero así está aquí el 233 y que seguramente ya deben estar siendo objeto de algunas acciones de libertad donde también van a haber nuevas sentencias constitucionales donde van a modular prácticamente este artículo 233 referente a la petición que hace la víctima. Pero para mí eso debe ser demostrado y reflejado como base legal en el cuadernillo de investigaciones. ¿Qué es lo que ha pasado? Y principalmente los informes del investigador asignado al caso, porque esa es la tarea del investigador en base al 293, al 295 y al 297. Por otro lado, también creen de que porque es un delito ya de asesinato, por un delito de homicidio, por un delito de violación, niño, niña, adolescente, pretenden tenerlo a esa persona ahí detenida preventivamente. Y tampoco me parece, ¿no? No por el hecho de que yo en la mayoría de los casos sea abogado, digamos, del imputado, sino que me toca ser abogado de la víctima y trato de hacer entender de que se le debe dar medidas sustitutivas. ¿Por qué? Porque la libertad está por medio de todo. Y mire usted, para darle medidas sustitutivas, en el 231 bis ustedes van a encontrar una gama ahí de las medidas que puede poner el juez, bajo la advertencia de ser revocadas de acuerdo al 247. Tenemos la fianza económica, tenemos la fianza real, tenemos los garantes, ¿no? Tenemos, ¿qué más hay? A ver, la detención domiciliaria. Entonces, y si no cumple, el 247. Es facilito. Y de esta manera también los jueces descansarían un poco, ¿no? Porque constantemente ese abogado no va a parar de las audiencias de cesación, audiencia de cesación, constantemente, recursos de apelación. Por eso es que nuestro sistema está totalmente colapsado, ¿no? Entonces, creo que la misión de la 1173 ha sido para que el juez vea de manera más objetiva, ¿no? Por irse a unas medidas sustitutivas, no más siempre precautelando el principio de inocencia, ¿no? Se presume inocente mientras no se demuestra en una sentencia condenatoria que esté totalmente ejecutoriada. Bien, ahora vamos a entrar al tema de los riesgos procesales. Eso era con relación al artículo 233 y al artículo 302 de la imputación formal. Bien, cuando analizamos el inciso 1 del 234, ¿no? Referente al tema del peligro de fuga, el domicilio, la familia o el trabajo. Ya lo dijimos de que esto, la carga de la prueba en una audiencia de medidas cautelares le corresponde a la parte acusadora, ¿no? Y debe estar basada en la declaración del imputado. Si no le creen al imputado, pues que vaya y corrobore ese investigador, si no al caso de que el trabajo que dice donde es totalmente falso o que no tiene familia, un extracto del CERECI, del CEGIP, que tiene acceso el Ministerio Público. El tema también del domicilio, ¿no? Y esta situación, que lo vamos a ver un poquito más abajo también, ya no se lo puede hacer de manera muy subjetiva como se hacía antes, referente al domicilio, pedirle el contrato de alquiler. Y cuando ese pobre imputado presentaba el contrato de alquiler, le pedían el talonario fiscal, que si estaba dando factura o no, ¿no? Le pedían documentación del propietario del inmueble. Imagínense esa persona, el dueño de la casa, que no tiene absolutamente nada que ver con el tipo, más bien le va a pedir desocupación, porque ¿quién quiere problemas? ¿Quién quiere policías en su casa? Nadie. Por eso es que el imputado, ya antes de la 1173, lo que hacía
es erogar ya gastos que yo lo veía innecesario. Si estaba detenido preventivamente, tenía que hacer prácticamente mentir, porque tenía que agarrar, ir a hacer un contrato de alquiler, ¿no? A futuro. Tenía que hacer un contrato de antícresis ficticio, ¿no? Tenía que hacer un contrato de comodato. Y aquí muchos abogados también le pelaban y en vez de hacer un contrato de comodato, hacían un contrato de alquiler y donde allá nuevamente le cuestionaban el NID, le cuestionaban, por ejemplo, el talonario fiscal, de acuerdo a la ley del inquilinato, ¿no? O que el propietario no ha demostrado ser el legítimo propietario con un alodial actualizado, o que el alodial era de hace un año, ¿no? Entonces, por eso ahora ya las líneas jurisprudenciales han demostrado que el domicilio se puede demostrar incluso con los avisos de agua y luz. Hay sentencias del 2004, del 2007, pero habían operadores de justicia e incluso los tribunales de alzada que no lo consideraban. Han sido objeto de una serie de acciones de libertad, ¿no? Entonces, ahora ya prácticamente ha puntualizado también la ley 1173 con relación a ello. Porque usted sabe que aquí en Bolivia principalmente hay es que no se da el formalismo referente a los contratos de alquiler. Es más, el dueño ya le recibe la plata, ni siquiera le da una constancia que está pagando alquiler. Referente a la familia, ¿ya? Tenían que agarrar y ir y sacar certificados de nacimiento, porque incluso la cédula de identidad es un documento público, ¿no? Y obviamente es antes del presunto hecho delictivo, donde indica la dirección de su domicilio, donde si presenta un carnet de identidad, dice ahí abajito quién es el padre, quién la madre. Y a esto hay que sumarle lo que establece el artículo 171 del Código de Procedimiento Penal, la libertad probatoria, ¿no? La libertad probatoria y el principio de verdad material que establece el artículo 180 de la Constitución Política del Estado. Y el tema de negocio, trabajo, ¿qué le pedían? Si ese pobre imputado por la premura del tiempo, aparte que ha sido aprendido, ¿no? Y en el corto tiempo de las 24 horas que debe ser puesto ante el juez cautelar y otras 24 horas para que el juez cautelar señale fecha y hora de audiencia, entonces era un tiempo de 48 horas donde prácticamente ese imputado no podía reunir estos documentos. Presentaba un certificado de trabajo, pero llegaba ese certificado de trabajo que le falta la cédula de identidad del supuesto empleador, que no tiene el NID, que la licencia de funcionamiento no está actualizada. Y por último, si tenía todo esto, que le falta el pago de impuesto del IT, de que si ha facturado o no ha facturado. Y si le presentaba el pago, dice, mire usted, señor juez, aquí solamente ha pagado de que en este mes de junio o de julio solamente ha tenido un movimiento de 16.000 bolivianos o de 14.000 bolivianos, cosa que no tiene la posibilidad económica para poder tener un trabajador, ¿no? Y habían situaciones así que hacían difícil poder enervar un inciso 1 del 234. O por último, si tenía todo eso, le pedían el ROE, ¿no? Que estaba registrado en Funde, hemos dicho que estaba registrado en el Ministerio de Trabajo. O por último, de que era si era una empresa que tenía que pedir actualizado el balance, imagínense el balance de gestión, o sea, queriendo ver cuánto ha sido la utilidad de esa empresa. O sea, barbaridades. Entonces, ¿qué hacía el abogado? Ya, por eso decía alguien ahí, MacGyver, que se convertía en MacGyver, de agarrar y ver lo necesario para poder agarrar y cumplir con ese requisito que le estaban exigiendo. Y ahí nacían las mentiras. Ahí nacían las mentiras, porque era prácticamente armada esa documentación. Las facilidades para abandonar el país o permanecer oculto. Esto prácticamente hay líneas jurisprudenciales que dicen de que subsidiario al inciso 1. Si hay familia, hay domicilio y hay trabajo, pues también se enervaba el inciso 2. El 3, la evidencia de que el imputado está realizando actos preparatorios de fuga. Esto tampoco puede ser genérico, ¿no? Esto tiene que darse de que por lo menos hay un pasaje en avión, una reserva de pasaje, o en algún autobús, o en el ferrocarril, o sea, para demostrar, tiene que ser evidente.
Después, el comportamiento del imputado durante el proceso en otro anterior, en la medida que indique su voluntad de no someterse al mismo. Esto también, el inciso 4, también es muy genérico, es demasiado genérico porque está en base a susceptibilidad, el comportamiento del imputado durante el proceso o en otro anterior. O sea, en el proceso, si es que se lo declaró rebelde, pero hay que ver por qué se lo declaró rebelde, digamos, puede ser que esté en la segunda audiencia, ¿no? Esto. O por qué se pidió el mandamiento de aprehensión por el fiscal por el 224, tal vez estuvo enfermo, tal vez estuvo de viaje, pero hay otro abogado que dice, se ha presentado sin su abogado en 2 oportunidades y después se enfermó. Entonces, pero estaban justificados, pero hay abogados que se agarran de todo esto para poder sorprenderlo al operador de justicia para que pueda optar por la concurrencia de este inciso 4. Haberse aplicado alguna salida alternativa por delito doloso. Esto lo vamos a ver en las salidas alternativas. Y muchas veces he visto también que jueces han dado por concurrente el inciso 5 del 234 cuando se le mostró no una salida alternativa, ¿no? De conciliación en un caso de accidente de tránsito. El caso de accidente de tránsito es pues un delito culposo, no es doloso, pero ahí está, ¿no? Después el 6, la actividad delictiva reiterada o anterior debidamente acreditada. Y esto no es con simples denuncias, puede tener un rosario de denuncias, porque hay sentencias constitucionales que dicen que las denuncias por sí mismas no acreditan ningún hecho. Por eso es que cuando hablamos de la reincidencia, ¿no es cierto?, tenemos que contar con una sentencia netamente ejecutoriada y que no hayan pasado 5 años, ¿no? Entonces, para eso está el rehab, ¿no? Entonces, de esa manera, pero hay algunos operadores de justicia que lo dan por concurrente cuando le demuestran el rosario de denuncias, ¿no? Cuando tiene 3, 4 denuncias, imprimen de la FCC, pero para agarrar y hacer concurrentes este inciso 6. Y yo digo de que aquí en este inciso 6, si el fiscal solicita esto, o el abogado de la parte civil, subsume su conducta pues al Código de Ética Profesional, que es la Ley 387, pero ¿quién lo utiliza los abogados? Nadie. Lo que hay que hacer es utilizarlo cuando un abogado ya actúa ya en violación al Código de Ética Profesional, porque también nosotros los abogados, ustedes recordarán, cuando nos entregan, digamos, nuestro credencial, ya sea en el Colegio de Abogados acá de Santa Cruz o en el Ministerio de Justicia, nos hacen jurar. Y peor también las autoridades, el fiscal, el juez, jura respetar la Constitución política del Estado y hacer respetar las leyes. No estamos juramentados. Y el artículo 8 de la Constitución Política del Estado habla principalmente de la ética y la moralidad. Entonces, mientras nosotros no cambiemos esa posición mental, vamos a seguir en lo mismo. El artículo, el inciso 7 del 234, el peligro efectivo para la sociedad, para la víctima o denunciante. Son 3 presupuestos. Y muchas veces vemos que el fiscal de materia en su imputación formal dice que es concurrente el inciso 6, pero no individualiza ni fundamenta cómo y de qué manera es que subsumiría su conducta del imputado a este riesgo procesal de fuga, ¿no? Referente a que es un peligro para la sociedad, para la víctima o para el denunciante. Y muchas veces este mismo lo ven por concurrente el 234, inciso 7, y también el 234, o 235, inciso 2, referente a la obstaculización para el testigo. ¿Y por qué? Porque dice que de acuerdo al artículo 82 del procedimiento penal, la víctima también va a comparecer a un juicio en calidad de testigo. Imagínense, o sea, lo consideran aquí en el 6 y lo consideran en el 235.2 también. Bien, o en el 7, perdón, el inciso 7 del 234. Y otra circunstancia, mire usted qué dice aquí el legislador, otra circunstancia acreditada que sostenga que el imputado se encuentra en riesgo de fuga. ¿Qué entendemos por sostener? Sostener. ¿Ah? ¿Qué entendemos por acreditada? O sea, no es de palabra, no es subjetivo, no es abstracto, es demostrable. Y algo más, algo más. Si ustedes van al artículo 234 del procedimiento penal, ustedes van a encontrar una pequeña palabrita acá, donde no se le da mucha importancia. Ustedes van a recordar que había unas sentencias constitucionales donde decíamos nosotros los abogados que por un solo riesgo procesal ya no procede la detención preventiva, ¿se acuerdan? Entonces, ¿a qué nos referíamos? ¿Cuál era el análisis exegético que se hacía a esa ratio decidendi de esas líneas jurisprudenciales? Era principalmente
a lo que yo les voy a leer ahorita. El 234 dice, para decidir acerca de su concurrencia, ya se realizará una evaluación integral, o sea, de todo, de las circunstancias existentes, o sea, que existan en ese momento, o sea, que sean palpables, teniendo en cuenta las siguientes, o sea, que debería concurrir el inciso 1 y el inciso 6. Pero si solamente concurría, digamos, el inciso 1, estábamos ante un solo riesgo procesal, porque aquí dice las, habla en el sentido ya plural, no en el sentido singular. Y también lo dice el artículo 235, ¿no? Dice también el artículo 235, a ver, ya, para decidir acerca de su concurrencia, se realizará también una evaluación integral de las circunstancias existentes, teniendo especialmente en cuenta las siguientes. Ahí está, ¿no? Entonces, habla en el sentido también plural, no singular. Pero cuando queremos agarrar y hacerle la vida a cuadrito a la otra parte, y la habilidad también del operador de justicia o tal vez del fiscal, si sabe manejarlo, es que podemos decir, sí, es verdad, debe concurrir dos ya riesgos procesales si queremos aplicar el sentido plural y no el singular, pero también veamos de que en el inciso 1 hay 3 presupuestos, domicilio, familia, trabajo. En el inciso 7 también hay 3 presupuestos, sociedad, víctima o denunciante. Muchas veces la víctima puede ser una menor de edad, el denunciante puede ser el padre, ¿correcto? ¿No? Entonces, hay esa situación. Y también ahorita vamos a ver en el 235, hay diversos presupuestos en el 234.1 y en el 234, o el 235.1 y 235.2. Sigamos. Mire usted lo que dice el legislador. El peligro de fuga no se puede fundar en meras presunciones abstractas. ¿Qué es lo abstracto? ¿Ah? Lo abstracto es lo que prácticamente está en la idea del Ministerio Público. No es nada palpable, no es nada objetivo. Violenta el principio de objetividad del artículo 72 del procedimiento penal. Deberá surgir, dice, de la información, mire, precisa, confiable y circunstanciada, que el fiscal o el querellante aporten en la audiencia y den razonabilidad suficiente ya del por qué la circunstancia alegada permite concluir que el imputado eludirá la acción de la justicia. Y esto también es extraído de las líneas jurisprudenciales, la 1173 extrae de esas líneas jurisprudenciales que datan del 2018, 2018 principalmente y parte del 2019. El otro, las circunstancias señaladas en el numeral 1 ya se valorarán, o sea, está hablando de familia, domicilio, trabajo, se valorarán atendiendo a la situación socioeconómica del imputado y en ningún caso se exigirá derecho propietario, ¿viste? Contrato de arrendamiento o antícresis, tampoco la existencia de un contrato formal de trabajo. Y esto también es extraído de las líneas jurisprudenciales, ¿no? Bien, eso con relación al peligro de fuga. Ahora, en el peligro de obstaculización, ya en el inciso 1, también ya en la imputación formal, ustedes van a ver que el Ministerio Público lo transcribe, ya este inciso 1 o el inciso 2, que son los más principales, ¿no? Pero no lo fundamentan, no lo motivan, cómo y de qué manera, o en cuál de estos 5 elementos, principalmente el inciso 1, se subsume esa conducta de obstaculización del imputado. Porque si fuera así, ese pobre imputado podría llegar a la audiencia con alguna documentación para poder equilibrar, si vale cierto, si bien es cierto, esa susceptibilidad del Ministerio Público. ¿No? Pero si no hay esto, es donde carece de fundamentación y motivación esa imputación formal. Entonces, tenemos que destruya, que modifique, que oculte, que suprima o falsifique elementos de prueba. Entonces, hay que ver también qué tipo de delito es el cual se está imputando formalmente. Que destruya, ¿qué va a destruir? ¿Ah? ¿Acaso no hay la cadena de custodia? ¿Ah? Que modifique, que va a modificar, que oculte, qué pruebas son las que faltan, ¿no? Y de la cual se pretende de que el imputado va a ocultar, o que va a suprimir, ¿no? Que va a hacer desaparecer o va a falsificar. Entonces, como le vuelvo a decir, esto netamente el abogado vivísimo del imputado, donde se va a ir a la base, es
el cuadernillo de investigación, que yo lo tomo como un plano arquitectónico. Para ver cómo está diseñada una casa, no vamos a ir a recorrer piso por piso, vamos a ver el plano. Y el plano en este trabajo que hacemos nosotros es el cuadernillo de investigación. Ese es el que refleja la realidad de lo que se va a hablar en una audiencia, ¿no? Y ver principalmente los informes de los asignados al caso. ¿Qué es lo que dice? Y también los memoriales presentados por la víctima. Y si quieren todavía echarle más agua al cántaro, como dice un vallegrandino, es de agarrar y verificar cuál ha sido el trabajo que ha realizado el Ministerio Público. Hacer un seguimiento, ¿no? Y decirle, mire, señor juez, el Ministerio Público pretende atribuirme esto a mí, pero ha tenido 80 días. Si usted ve, mire cuándo es que ha impartido las directrices. Ahora veamos cuándo el policía empezaba a ejecutar esas directrices. Veamos cuándo la parte civil propuso sus testigos. Mire el lapso de tiempo, ¿ya? El cual no es absolutamente, no es atribuible a mi persona, ¿no? Y ir fundamentando. Pero si no lo hace el imputado, obviamente yo siempre digo, lo van a hacer tomar, tomar leche o vino por leche. Y listo, se acabó, ¿no? El inciso 2, que amenace o influya negativamente, mire, o influya, separa, amenace o influya negativamente sobre quiénes, partícipe, ¿ya? Víctima, testigo o perito. Ahora aquí viene la pregunta, ¿no? Volvemos nuevamente allá, que va a influir negativamente en los testigos. Eso no es de manera genérica, no es de manera subjetiva, debe ser palpable, como lo dije anteriormente, debe estar plasmado en el cuadernillo de investigación, en el informe del asignado al caso o en el memorial presentado por el abogado y la parte civil, donde diga a qué testigo se lo ha amenazado o que se le ha dicho de que no vaya a declarar o que le va a pasar algo. O el perito, mire usted, el perito, ¿será que se va a ir a poder convencer a un perito al IDIF, ¿no? O al ITCUD? ¿Acaso ellos no están juramentados, doblemente juramentados? Primero por su profesión y después por el cargo. ¿Y cómo vamos a pretender nosotros ir a influir negativamente? ¿Usted cree que ese servidor público va a ir a rigar su pega, ¿no? A petición del imputado? O sea, es algo increíble, ¿no? Por eso dice el legislador, debe ser, obviamente de que puede pasar. O de repente el perito, qué sé yo, ha sido amenazado por el imputado o por uno de los familiares, pero eso, el perito, ¿qué tiene que hacer? Se le asiste un informe, hace conocer al Ministerio Público. Ah, ya tenemos el cuadernillo de investigación, pero si no hay, o sea, no se puede refutar una prueba que no existe. Si no hay en el cuadernillo de investigación eso, no se puede decir de que va a influir negativamente en el perito o en los testigos. No se puede. Y mire ustedes, la experiencia nos enseña, han habido incluso algunos operadores de justicia que dicen de que incluso los testigos que ofrece el imputado, ¿no? Podrían ser manipulados por el imputado para que falseen la verdad. Y otros dicen, no sabemos qué es lo que van a decir pues, esos testigos de descargo que ha ofrecido el imputado. Y ese pobre imputado, ¿qué tiene que hacer? Desistir de esos testigos. O sea, ver la forma como para total de enervar estos riesgos procesales. Pero, como volvemos al tema, estamos en una audiencia cautelar y esa audiencia cautelar tiene que estar reflejada en esa imputación formal de manera fundamentada y motivada. Si no, violenta el derecho de la defensa. El 3, que amenace o influya negativamente en jueces, fiscales o en los funcionarios y empleados del sistema de administración de justicia. ¿Cómo se activa esto? Y aquí es importante también una sugerencia para el abogado principalmente o del imputado, ¿no? De que cuando va a ir a una audiencia de medidas cautelares no hay que mentirle al cliente. Hay que decirle qué es lo peor que le puede pasar. ¿Cuál es el porcentaje de donde el juez va a ordenar la detención preventiva? Y así, de esa manera humilde que va a entrar a la audiencia, tanto el abogado como el imputado, de la misma manera tiene que retirarse el abogado y el imputado ponerle las manos para que le pongan las manillas y se lo lleven a Palmasola. Y hablarle a los familiares que si lo que quieren es ayudar, está bien,
La única forma de ayudarle a los familiares, podrán llorar todo, pero cerrar la boca y no hacer señas. Porque se han dado casos en los pasillos de que cuando el juez ordena la detención preventiva, siempre uno de los familiares del imputado, ya con muecas o señas y todas esas cosas, o le hace así al policía, o al fiscal, o al juez, lo amenaza. Entonces ahí es donde se activa esto. O al mismo oficial de diligencia lo amenazan o le dicen vendido, que esto y que lo otro. Ahí es donde se activa el inciso 3 del artículo 235 también, ¿no? Entonces, todas esas cosas el abogado del imputado tiene que advertir no solamente al imputado, sino a la familia. Por eso yo soy enemigo de que la familia vaya. Yo sé que duele y todas esas cosas, pero hay que advertir sobre esto. Y le digo que si van a ir, que se sienten como buenos ciudadanos, sin importar lo que pase. Porque dice el argentino que no hay que llorar sobre la leche derramada. Si va a pasar, el tipo no ha nacido en Palmasol, igual va a salir. Más bien, uno portándose con ética, con moralidad ante las autoridades, el fiscal, el policía y el operador de justicia principalmente, ¿no? Puede conseguir muchas cosas, ¿ya? Y no así de la manera prepotente ante las autoridades, ¿no? Entonces ese es mi consejo con relación a este inciso 3. El 4, que induzcan a otros a realizar acciones del 1, 2 y 3, ¿no? El artículo presente. Ya el tipo está detenido preventivamente y empieza uno de los familiares a amenazar a la víctima, o si no desistir, o le empiezan a ofrecer plata, ¿no? O tal vez a los jueces, a los fiscales, cuando van a sacar fotocopia, ¿no? Ahí está el inciso 4 también, ¿no? Entonces, tenemos también el inciso 5, cualquier circunstancia debidamente acreditada. Mire usted, importante, esta palabra debidamente acreditada, ¿no? Es demostrable. Eso es lo que está queriendo decir el legislador, porque no podemos hablar de manera memorística o de manera subjetiva sin poder agarrar y decirle cómo, de qué manera y cuáles son las pruebas para poder sustentar uno de estos ríos procesales. Pero hay muchos abogados o de la parte civil o algunos funcionarios también del Ministerio Público que lo hacen de manera genérica y el juez solamente escucha y si la otra parte no va a refutar todo lo que estamos hablando, obviamente pues que el juez le va a dar la razón al Ministerio Público, aunque no debería, porque he escuchado incluso a algunos jueces le dicen, muy bien, señor fiscal, ¿cuál es la base legal? Usted dice que concurre el inciso 2 en su vertiente de que va a obstaculizar referente a los testigos. ¿Qué testigos? Le dice. Nombre. Y lo pone en jaque mate al fiscal de materia. Y está en lo justo porque el juez es el árbitro y está actuando con imparcialidad. En otras palabras, le está diciendo, no me venga a hablar acá de memoria sin demostrarme. O le dice, si a veces el fiscal agarra y dice, y de todos los argumentos antes puestos, paso a absoluta autoridad al cuadernillo de investigación. Y he visto jueces que le dicen, muy bien, señor fiscal, por favor, tenga la amabilidad de doblar a las hojas de las pruebas que usted ha hecho mención para que el suscrito jugador, de conformidad a lo que establece el 173, haga la valoración correspondiente a cada uno de los elementos probatorios que está mencionando. Se lo pasa y se pone nervioso. Ni el fiscal sabe dónde está. Hay unas pequeñas pestañitas acá, pero lo ha dicho de memoria, pero no puede sustentar con su propio cuadernillo de investigación. Entonces el abogado tiene que ser muy hábil, el imputado, cada palabra que está saliendo del juez, ¿no? Entonces, y agarrarse de ahí, ¿no? Agarrarse de ahí para poder refutar, ¿no? Entonces, es importante en el tema de las audiencias de medidas cautelares manejar muy bien toda esta situación sin importar de qué lado estemos y si estamos como abogados de la víctima, utilicemos la ética, la lealtad procesal, porque no siempre vamos a estar del abogado de la víctima, ¿no? Porque nos va a tocar estar del otro lado. Y alguien dijo ahí, ahora bien, ahora vamos a saber que van a saber que el agua no se masca, sencillo. Entonces, es la ley del talión, no se debe actuar así. Debemos leer la ley 387. Y entre colegas siempre debemos colaborarnos y ser objetivos. Si creemos que realmente hay el riesgo procesal, pues hagámoslo notar y el otro no tiene por qué enojarse porque lo que está diciendo el abogado de la parte civil es correcto. O lo que está diciendo el Ministerio Público también es correcto. O también el Ministerio Público, si no ha hecho el trabajo que debería hacer en el tiempo prudente, no puede ir a pretender atribuírselo todo al imputado. No, la carga de la prueba corresponde a los acusadores, el artículo 6 del Código de Procedimiento Penal. Bien, ahora vamos a entrar al tema de los incidentes. Hasta aquí hemos visto la imputación formal y el tema de los riesgos procesales de fuga y de obstaculización.
Estos incidentes se deben desarrollar de acuerdo al artículo 314, el 315, el 167 que habla de la actividad procesal defectuosa, el 169 que habla de los defectos absolutos y el 308 de las excepciones. Bien, en estos incidentes, los incidentes son innominados, es decir, que no tienen nombre. Pueden haber de infinidades, tipos, colores, si usted quiere, como un abanico, porque pueden aparecer ya de cualquier naturaleza. ¿Por qué? Porque los incidentes son medios de defensa, ¿no? Y el 169 tenemos los defectos absolutos, ¿no? Y como lo dije, el 167, la actividad procesal defectuosa. 1. Falta de control jurisdiccional. Al inicio, en la etapa preliminar, hemos dicho de que el Ministerio Público, cuando toma conocimiento del informe de acción directa, de una denuncia, de una querella, antes de realizar algún acto investigativo, debe poner bajo el control jurisdiccional, ¿no? Pero muchas veces por las recargadas labores ya ponen bajo control jurisdiccional después de 3 o 4 días. Ahora, ¿será que se da así de manera taxativa nomás la violación al debido proceso como defecto absoluto? No, porque debe haber un agravio, ¿no es cierto?, palpable, evidente, donde se le ha afectado el derecho del imputado. ¿Y cómo aparece eso? Supongamos de que ante la falta de control jurisdiccional, el fiscal después de una semana, digamos que lo ha puesto, el inicio de la investigación. ¿Hay defecto absoluto? Puede haber. ¿Cuándo? Cuando el investigador asignado al caso, después de las directrices que le ha impartido el fiscal, ha empezado a hacer ciertos actos investigativos. Y después de una semana pone el control jurisdiccional. La pregunta es, si esos actos investigativos que ha realizado sin el control jurisdiccional son los que sustentan principalmente, perdón, son los que sustentan el inciso 1 del 233, la probabilidad de autoría o de algún riesgo procesal. Entonces, claro que se violenta el derecho constitucional del imputado y se convierte en un defecto absoluto del 169 y el 167, ¿no es cierto? Entonces debe ser ya puesto en conocimiento al juez del control jurisdiccional a través de un incidente, pero tiene que ser de manera oportuna, ¿no? Pero supongamos de que el fiscal después de una semana pone el control jurisdiccional, pero en esa semana no se hizo ningún acto investigativo. ¿Será que puede haber defecto absoluto? No, no va a haber. Perdón un ratito. Entonces, hay que ser cuidadoso con ello. No es nomás porque el legislador le ha dado el mecanismo a las partes de utilizar el 167 y el 169, lo vamos a hacer. Por eso es que el artículo 315 ya sanciona cuando hay un incidente que es totalmente malicioso, ¿no? Por eso el juez, cuando ingresa a valorar un incidente, ¿no?, a compulsar un incidente, va a ver pues cuál es el agravio que le ha ocasionado ese rompimiento de la falta del control jurisdiccional. Bien, la otra, la falta de citación o notificación al imputado. ¿Cómo se puede dar esto? A ver, vamos a hacer un ejercicio mental. Supongamos de que ahora estamos en la audiencia de medidas cautelares, ¿correcto? Pero supongamos que este proceso se ha iniciado, antes de ir acá, otro defecto absoluto puede ser de que, supongamos de que la denuncia se inició el 1 de junio, ¿no? El artículo 58 de la ley del órgano del Ministerio Público dice de que a ese imputado se lo debe citar dentro del primer día hábil. ¿Y por qué dice el legislador eso? Para que ese imputado, en igualdad de armas, asuma una defensa. Pero en la práctica, tal vez por las recargadas labores, ¿no?, o por la flojera del investigador asignado al caso, no lo cita al imputado en ese plazo. Lo cita después incluso de 30, de 40 días, pero en ese tiempo, a espaldas de ese imputado, han estado recolectando una serie de indicios, ¿no? Y cuando lo citan al imputado, lo traen a declarar y le aplican el 226, es decir, la aprehensión si es que procede en esa audiencia donde se presenta a declarar, y lo imputan formalmente.
¿Hay defectos absolutos? Por supuesto que hay defectos absolutos, pero hay que saber fundamentarlo al juez. ¿Por qué? Porque en esa imputación formal va a estar basada para el inciso 1 del 233, la probabilidad de autoría, eh, pruebas, si queremos llamarlo así, que son indicios, pruebas, digamos, ¿no? De que han sido colectadas a espaldas del imputado. O sea, no se ejerció el principio de igualdad de armas o el artículo 12 que establece el principio de igualdad y el artículo 120 de la Constitución Política del Estado. Y entonces ese juez no puede pues entrar a valorar esa documentación, ¿no es cierto?, para subsumir esa imputación formal. Es decir, que no va a entrar a la audiencia de medidas cautelares en sí, en los incidentes va a anular, tendría que anular por los defectos absolutos, porque si entra, rechaza el incidente de defectos absolutos, ingresa a la audiencia cautelar, va a tener que valorar esas pruebas indebidas, ilegales que han sido obtenidas prácticamente en violación al principio de igualdad. Pero hay que saber fundamentarlo, porque si no se lo fundamenta de esa manera, el juez tampoco le va a hacer la tarea al imputado, ¿no? Entonces, hacíamos el ejercicio mental de la citación y la notificación formal. La citación y la notificación hemos dicho de que en su sentido genérico tienen una única finalidad, de hacer conocer, ¿no?, a la contraparte para que pueda ejercer su derecho a la defensa, para que esté en igualdad de condiciones. Esa es su finalidad de la notificación y la citación. Anoche lo habíamos explicado cuando una de las preguntas hacía una de las colegas, ¿no es cierto? Entonces esa es la finalidad. Pero ¿qué pasa en la práctica? Y esto también yo lo veo con una total deslealtad procesal. ¿Qué hacen? A ver, se fijan, primero sientan la denuncia y dicen que indican el domicilio del imputado, donde es un domicilio que ni siquiera está bien individualizado, ¿no? Y el fiscal saca la citación, van y lo citan a esa persona en esa casa, ni siquiera le tocan la puerta. ¿Por qué? Porque ni siquiera va ese investigador haciendo el caso. El error de muchos fiscales dice que vaya a citar y lo llevan con cualquier otro policía. Debe ser el investigador al caso. Debe ir el investigador al caso y debe tocarse la puerta. Preguntar al vecino de acá, si conocen al señor fulano de tal, si vive acá o no. Si no vive, hacer su informe al fiscal y decirle, señor fiscal, le preguntó al vecino fulano de tal y me dice que el señor no vive en este domicilio. Entonces el fiscal va a sacar a conocimiento de la parte interesada. ¿Quién es la víctima? O sea, le está diciendo, ¿y dónde vive? Para que no lo dejemos en indefensión. Pero como muchas veces el policía es cómplice del abogado de la parte civil, llegan a este domicilio, ya listo, lo prenden, ya, y se para el policía y se llevan un testigo de actuación que de dónde, qué barrio será. Sacan la foto, firma, listo, y lo presenta. La pregunta es, ¿será que ese imputado se va a presentar? No se va a presentar, ¿no? Entonces, por lo tanto, llega el día de la audiencia de su declaración. ¿Qué es lo que hace el fiscal? No hay, el leve informe le dice al investigador, él informa de que el acta de incomparecencia. El fiscal que dice, si quiere todavía, medio que no la cree el fiscal, ¿no? Dice a conocimiento de la víctima o se tiene presente. Entonces, ¿qué hace el abogado de la víctima? Solicita mandamiento de aprehensión del 224. Entonces, ¿qué hace el fiscal? Si todavía quiere darle vuelta esperando algún memorial del imputado, cuando quiere realmente saber qué es lo que está pasando, le dice, no, previamente a considerar, informe el asignado al caso, se lo vota al asignado al caso, el asignado al caso tiene que informar, ¿no? Entonces informa, hasta eso va ganando tiempo también y de repente aparece el imputado. Pero hay algunos fiscales que se dejan manipular por el investigador asignado al caso y le dicen, no, ¿sabe qué, señor fiscal? No ha comparecido mire, hay que nomás pedir mandamiento de aprehensión y ni siquiera está el fiscal, está su asistente. Listo, está el mandamiento de aprehensión y todavía ni siquiera van y lo buscan, ¿no? Pasa un tiempo, no hay, agarra, dejan que se venza el plazo de los 20 días, el de los 60 días, y ¿qué hace?
lo hacen combinar con el juez al fiscal, y el fiscal tiene 5 días, le pide el informe al policía, el policía informa de que el policía era asignado al caso a efecto de poder cumplir con el mandamiento de aprehensión del 224 que ha pedido el Ministerio Público, ha sido buscado por todos los lados y no ha podido encontrar al imputado. Es todo cuanto informa su autoridad para fines consiguientes de ley. Listo. ¿Qué hace ese fiscal? Va a presentar la imputación formal y va a adjuntar, ¿no es cierto?, que ha sido supuestamente legalmente citado, ¿no? Y el mandamiento de aprehensión. Muy bien, llegan del juez. ¿El juez qué hace? Señala fecha y hora de audiencia y se lo vuelve a notificar con esa imputación formal, con la fecha y la hora del imputado, ¿no? En ese domicilio. Bien, ¿se va a presentar? No, porque no es el domicilio de esta persona, ¿no? Entonces llega a la audiencia de medidas cautelares, no se presenta el imputado y se lo declara rebelde y se dicta el mandamiento de aprehensión. Y ahí ya lo aprenden al tipo, porque ya la víctima sabía dónde estaba. Entonces, ¿qué hace ese imputado? Llega aprendido para que se instale la audiencia cautelar. No tiene ni abogado, no le consiguen uno por ahí de oficio, es una violación terrible a sus derechos constitucionales. O de repente agarra a su abogado de confianza, revisa todo y ahí comienza el tema del incidente. Un incidente de nulidad, que tendría que plantear un incidente de nulidad de citación, de la citación ya para que preste declaración, de la citación o de la notificación de la imputación formal. Y va a demostrar con prueba, de acuerdo al 171, e incluso con 2 o 3 testigos ahí, porque los testigos se pueden presentar en una audiencia de medidas cautelares de acuerdo al 171, aunque algunos jueces no lo permiten, pero hay sentencia constitucional referente a ello. Y le va a decir al juez de que se lo ha dejado en indefensión, de que ese no es el domicilio. Este es su domicilio, le va a traer un contrato de alquiler, un contrato de antícresis o un contrato de comodato. Y el juez, viendo eso, ¿qué va a hacer? Tiene que anular hasta la citación, ¿no? Entonces, cuando se es objetivo, ahí se puede dar una nulidad de la citación y de la notificación. Pero hay algunos abogados, ¿no?, que no se les pasa por la mente tener que plantear incidente, o porque no le entienden, y directamente lo someten al pobre imputado a la audiencia de medidas cautelares. Entonces, como ese abogado no fundamentó ningún incidente y entraron directamente a la audiencia de medidas cautelares, y el juez va a ordenar, obviamente, la detención preventiva, prácticamente ese incidente o esos defectos absolutos lo ha consentido ese abogado. Y ahí, si viene otro abogado, agarra el caso, con seguridad que le va a ir un proceso ya administrativo a ese abogado, ¿no?, de acuerdo a la ley 387, o por un delito penal que es patrocinio infiel. ¿Por qué? Porque no actuó como debería haber actuado de acuerdo a las reglas del Código de Procedimiento Penal. No asumió la defensa que debería haber asumido, ¿no? Entonces, ahí es donde se da esos incidentes y también la indefensión ya en la obtención de indicios que estábamos hablando, ¿no?, de que esos elementos probatorios lo han hecho a la espalda del imputado y eso va a sustentar el inciso 1 del 233, es decir, la probabilidad de autoría. Y hay que incidentarlo eso. Después está la aprehensión indebida e ilegal también. Habíamos dicho de que cuando se presenta ese imputado a prestar su declaración, ¿no?, el fiscal, si ve que concurre el 226, el principio de legalidad formal y material, va a proceder a su aprehensión y lo va a cautelar, ¿correcto? Entonces, si ve el imputado de que el Ministerio Público ya no ha fundamentado, no ha motivado esa resolución de aprehensión, ¿no es cierto? Entonces, hay una aprehensión indebida ya o ilegal, ¿no? O la otra puede ser de que el imputado no se presentó al llamado de la citación del 224 y se expide el mandamiento de aprehensión y una vez lo agarran al imputado por la calle con ese mandamiento de aprehensión lo traen. Hay sentencias constitucionales que dicen la aprehensión por el 224, ¿no es cierto?, no tiene nada que ver con el 226. Es decir, una vez vino, prestó su declaración y todo, ¿no es cierto?, hasta ahí concluyó ese mandamiento de aprehensión. Pero hay algunos fiscales que incluso sin que proceda el inciso, el 226,
al haber sido accionado con el 224 la aprehensión, lo traen, permite declarar y lo cautelan y lo ponen ante un juez de instrucción en materia penal porque supuestamente ha venido conducido en calidad de aprehendido. Y por el 228 no pueden cesar esa aprehensión, lo que hablábamos antinoche, ¿no es cierto? Pero en este caso es muy diferente. Una cosa es la aprehensión por el 224 y otra cosa es por el 226. Ahora cambiemos la figura. Supongamos que se lo aprende con el 224, se lo trae, presta su declaración, y si concurre el 226, el fiscal debe dictar otra resolución, ni bien terminó de declarar, debe dictar otra resolución de aprehensión, ¿me entiende? De aprehensión, pero por el 226, y después presentar la imputación formal. Pero hay algunos fiscales, porque creen que han dictado la resolución del 224, viene acá, lo aprende y lo cautela. Entonces estamos ante una aprehensión indebida o ilegal. La otra, que lo aprenden a esa persona en flagrancia, ¿no? Lo aprenden en flagrancia, lo meten a la celda y de ahí lo sacan para que preste su declaración, trae un abogado de oficio y recibe su declaración. El artículo 97 del procedimiento penal dice que el imputado prestará declaración en la etapa probatoria ante el fiscal previa, dice, previa citación formal. Es decir, que el fiscal, ya si lo aprendió en flagrancia, debe citarlo formalmente en su celda para tomarle su declaración. No lo hace, se acciona el artículo 100 del Código de Procedimiento Penal, que anula ese acto. Y también es objeto de un incidente. Ahora, que el juez no lo considere así ya es otra cosa, pero estamos hablando netamente de lo que el procedimiento, las herramientas que nos da el procedimiento penal, ¿no? Para poder precautelar los derechos no solamente de la víctima, sino también del imputado. La otra, bueno, esto es un poco muy sencillo, ¿no? El tema de la negación de la ampliación de la declaración del imputado por parte del Ministerio Público. Es decir, que a un comienzo se abstuvo de declarar, pero después ve por conveniente, ¿no? De solicitarle la ampliación de la declaración, ¿no? Y solicita su ampliación y el fiscal no lo considera, lo rechaza sin fundamento alguno, ¿no? Y después lo imputa formalmente y pide detención preventiva. Entonces ahí también se violenta ya su derecho del imputado porque no se le escuchó. Porque no nos olvidemos que la declaración del imputado no es un medio probatorio, sino es un medio de defensa. Y el fiscal de materia debió escucharlo. Es un incidente, bueno, un poco débil, pero no deja de ser un incidente. Entonces, colega, estos son los incidentes innominados que se pueden dar y como estos hay muchos, que nos llevaría 2 horas más tener que fundamentar una serie de incidentes que pueden darse en todo el desarrollo del proceso. Pero mientras ustedes vayan profundizando en estas diapositivas que le he pasado y después lo voy a pasar también esta la etapa preparatoria y más el cuestionario, van a poder con toda seguridad darse cuenta de que hay una serie de incidentes y mientras ustedes lo manejen mejor van a tener mejores herramientas ya para poder llevar adelante el procedimiento penal, ya sea por la víctima o sea por el imputado. Y lo van a manejar como las notas musicales. Do, re, mi, fa, sol, la, si, la, sol, fa, mi, re, do, de ida y de vuelta, ¿ya? Son las 8:30, yo creo que vamos a parar ahí, porque después viene ya la nulidad de la imputación formal, ¿no? Y otra sentencia que tendríamos que agarrar y dejarla ya para mañana, o podemos, no sé, avanzar un poquito con el tema de la nulidad de la imputación, ¿no? A ver, vamos a ver, ratecienta. Ve que hay que hablar el tema de los principios y las nulidades. Entonces, colegas, vamos a quedar ahí en el tema de la nulidad de la imputación formal. Respiren y tomen aire. ¿Alguna pregunta, colega? Activen su micrófono. Excelente, querido doctor. No tengo ninguna pregunta, simplemente hasta aquí queda la grabación, ¿no? Sí, sí, por favor. Así lo digo el doctor Mario Cruz. Perfecto. No, y tiene razón para que no se haga muy pesado, pues, ¿no? Sí, mucho mejor, la verdad. Disminuye harto.
¿Hay alguna pregunta, colegas? A ver, para que aclaremos.